Entré en Francia chupándome un pote de leche condensada. Cuando lleguemos a la frontera, estaban los gendarmes ya, pero ya había montones de fusiles, ya nos desarmaban. Claro. Y todos en fila india, no india, amontonada, pues a pie, dentro de Francia. Y nos llevaron hasta Argelès-sur-Mer. Yo estuve en el campo de Argelès-sur-Mer. Nos vigilaban soldados senegaleses. Y al pasar por Collioure, digo, con el hambre que tenemos, les digo a dos compañeros, dice, me seguís, escapamos ahí a Collioure. Era. Como hablaba el francés, hablé con una mujer, digo, tenemos hambre, no hemos comido, si pudiera. Enseguida llamó a vecinos y nos dieron de cenar, nos lo acogieron muy bien. Y después enganchemos otra vez y para adelante. Y al llegar a Argelès, el campo estaba cloturado con alambres, con pinchos. Y claro, la entrada era ancha de 4 o 5 metros más. Y estaban los franceses con el fusil en la bayoneta al cañón a empujarnos para entrar en el campo. ¡Ale, recule! Empezaban. Y estaba yo tan harto que le digo, pero oiga usted, digo, somos seres humanos como usted, ¿qué queréis hacer de nosotros? Se quedó pasmado de oírme hablar francés. Y tenemos órdenes y mire, y las cumplimos. Y yo no sé cuántos estábamos, a lo mejor 10.000 en el campo, yo no sé. Y tenía esos dos amigos que no me soltaban. Y no teníamos nada para comer en el campo. Y lo que pasaba peor es cuando si querías hacer tus necesidades, pues estabas en la arena, en la playa. Pues tenías que ir a la orilla del mar. Y venía uno vigilando al caballo y con una espada a hacernos miedo para que no vayamos a la mar. Y coño, ¿y dónde queréis que hagamos? Y teníamos que hacer agujeros y taparlos. Al cabo de, yo sepa, un mes o más, hicieron barracones, pequeñas barracas, cada 50 metros para que pudieran ir en vez de ir a la orilla del mar. Pero no nos recibieron bien. La estancia en Argelès, los primeros días entraron 2 camiones, uno de cada lado, donde pusieron llenos de pan. Pero figúrate, antes que el camión estuviese parado, ya estaba vacío. Lo asaltaban con el hambre que teníamos. Solamente yo llegué al campo con una pierna ancha, así que no podía casi andar. ¿De qué? Del cansancio, de la fatiga, de la marcha que llevábamos. No era el único pero yo no podía correr para coger el pan. Sí. Y los 2 amigos míos, pues eran amigos, ahí se ven los amigos. Cogieron pan y para mí también. Y eso duró unos días. Y después, durante 3 meses que estuve, comimos cada día lentejas. 3 meses comiendo, 100 días comiendo lentejas. ¿Y ellos se volvieron a España? Sí, corría la gente que volvía a España, tenía poca vida con Franco del otro lado. ¿Y por qué volvieron? Porque estaban hartos del campo, de Argelès. Les dije, si podéis escribirme para saber si todo va bien o no. Si no escribís es que os han fastidiado. Y no vuelvo yo, porque yo tenía ganas de volver a Barcelona. Y claro, al cabo de unos días sí, recibí una carta de uno, del otro nada, y del otro una carta diciendo que no podía decir lo que pensaba. Y claro, nada más recibí esa carta y nada más, y no supe nada más de ellos. ¿Nunca más? Nunca más. Es que o los mataron o presos, o a ver.
¿Y en cuánto tiempo estuviste en Agde? En Agde 3 meses más, porque me encontraron trabajo, porque les hacía falta mucha mano de obra en la agricultura a los en aquel momento. Era una mujer con 2 niños que su marido lo habían requisado, porque ya calculaban que la guerra de Francia iba a empezar. Era muy buena gente esa mujer con sus solamente, pero lo que se comían los 3 juntos y yo me los hubiera comido yo solo, porque me quedaba con un hambre. Yo me marché diciéndole a esa mujer que ya no quería estar con ella porque no me interesaba, no le decía que me moría de hambre, que no quería que me fuera. Y claro, me fui y trabajé con otro, y cada semana venían los gendarmes a ver si volvía a la primera casa. Y le dije, yo no quiero volver allá, prefiero irme al campo otra vez. Ay, me puse feo, Digo, estaba decidido, yo quiero trabajar, pero quiero comer. Porque en la segunda casa que estaba, estaba tan contento yo cuando que me daban de comer normalmente, pero con lo hambre que había pasado, y ahora que estoy libre, si no puedo comer tampoco, me dijo el secretario de la alcaldía de ese pueblo, me dice, escríbale al prefecto de Albi y dígale lo que le pasa. Le escribí una carta diciéndole toda la verdad y que estaba dispuesto a marcharme si no me hacían caso, porque yo no puedo vivir así. No me contestó nunca, pero los gendarmes yo no los volví a ver a molestarme. Y de ahí en ahí he hecho como hacían mis padres. Antes me pagaban más, ahí me iba a trabajar. Y hice 5 plazas diferentes. Me se llevaron los gendarmes a Albi, a la gendarmería, y allí nos esperaba un camión y nos hicieron montar y no nos decían a dónde íbamos. Y nos llevaron a Set Fonts y allí nos quedamos 3 días hasta que llenaron un tren de españoles. Sí. Y dijimos, esto nos llevan a Alemania seguramente. Y dirección París. Nos llevaron hasta Cherbourg. Y digo, coño, pues ¿qué venimos a hacer aquí? Y claro, pues llegamos a Cherbourg, nos bajan del tren, nos ponen en un cuartel, en la plaza del cuartel ya. Y no sé si era para hacernos miedo. Vimos pasar un alemán con un palo dándole atravesando delante de nosotros, dándole palos. Y digo, hostia, pues hay un sitio que venimos nosotros. ¿Dándole palos a quién? A un preso ruso, lo supimos después que era un preso ruso. Bueno, y allí nadie nos decía nada, y a la hora de comer nos dieron un pote de guisantes de 1 kilo para 4. Y como no teníamos cuchara ni nada, cogíamos el trapeo, pues siempre teníamos alguien un cuchillo, abrió la lata, con el cubierto de la lata plegado, cogíamos una cucharada, si quieres, de lata. Y como nada más teníamos uno, pues éramos 4 para 4, y cada uno un golpe a ti, al otro, al siguiente, a los 4. Pobre, hasta terminar la lata. No estuvimos mucho tiempo, se nos llevaron a 13 kilómetros de allá. Y nos llevaron a trabajar en las playas que temían que iban a desembarcar los ingleses, que no lo sabía nadie dónde iban a desembarcar. Para ayudar a fortificar esas playas, hacían puestos de cemento de espesor de 3 metros, que las bombas no le harían nada. En fin, estábamos allí miles de españoles que trabajábamos a la orilla del mar, haciendo las fortificaciones en caso
que los otros desembarcaran, pero no sabían si iban a embarcar allí. Y pasaban los aviones ingleses. El canal de la Mancha tiene 13 kilómetros y pasaban los aviones y iban a bombardear por Francia donde podían. Y alguna vez dejaban alguna bomba, digo, aquí nos van a matar también sin quererlo. Los aviones ya sabían que no éramos franceses, porque si hubieran querido matarnos, nos hubieran matado a bombazos. Cuando pasaban no tiraban las bombas siempre, tiraban de vez afuera para avisarnos, aquí estamos nosotros. Pero pobre, dudábamos. Ahora yo ya estaba harto también y un día les digo, no nos han matado en España y nos van a matar aquí. Digo, yo me escapo. Oh, pues si te vas, yo también. Estábamos tres que decidimos a escaparnos. Pues nos escapamos a las 4 de la mañana. El autobús pasaba a las 9 de la mañana para ir a una estación para coger el tren, para ir a París, que quería ir a París yo. Estuvimos escondidos en una entrada de casa en un pueblo cerca, hasta las 9 de la mañana que pasaba el autobús. El autobús para ir al pueblo, a Bayeux. Y solamente el tren se marchaba hacia París a las 5 de la tarde. Y nosotros estábamos a las 10 de la mañana. Y claro, pues digo, vamos a esperar. Y uno coge un diario y lo leía y iba como así, el diario. Digo, me cago en Dios, no. Enseguida van a saber quién eres. Tenía miedo siempre que un alemán nos cogiera. Si nos cogiera un alemán, nos enviaban allí al calabozo en Alemania. Y claro, pues, ¿qué hicimos? ¿Cómo vamos a pasar el tiempo hasta las 5 de la tarde? Fuimos a dar una vuelta por el pueblo y veo la entrada de un cine. Digo, coño, ¿y si fuéramos al cine? Dice, ¿no estás loco? Digo, no estoy loco, no. No es en el cine que van a buscar a tres que se han fugado, ¿eh? Y claro, pues y fuimos al cine. Y me acuerdo del nombre de la película. Ese tema, Las de Pique, me parece. En fin, es igual. Y cuando veíamos la puerta que entraba alguien a beber, a menos que no fuera un alemán, volvimos a salir para coger el tren. Me puse, como nos miraban los dos alemanes, y media sonrisa, ¿sabes? Jodiéndose del otro que no encontraba su billete. Coja la petaca, me hago un cigarrillo. Sabes que la mano no tenía que temblar, me habían dado cuenta. Me cerraba los dientes, yo hice el cigarro, me lo fumé tranquilo y no se movía nadie. Digo, si vienen me voy. Y el otro que encontró por fin su billete, le dio el billete, nos fuimos tranquilos, pasemos cerca de los... No. Logremos salir de la estación, la gare Saint-Lazare, y ella vivía en las afueras de París, a la Garenne. Cogimos el metro y nos llevó justo a la Garenne. Cerrado por todo, no había luces en París en aquel momento, en aquellas horas. Voy y le digo, la rue Louis Blanc, s'il vous plaît. Ahí me dice, la primera a la derecha. Digo, qué suerte tengo yo, la primera a la derecha. Y bueno, entramos en la calle esa y claro, había el farol, pero estaba apagado. Buscábamos el número, no sabíamos si era el 100, el 200, el 1 o el 0. Me sube arriba, miro, digo, ¿a qué no sabéis qué número es? Pues buscábamos el número 6 y era el número 6. Y fíjate, la mujer enseguida nos abrió, nos dio de comer y todo. Cuando llegó el momento de marcharse,
nos acompañó, cogimos el tren para Albique y cuando llegamos a Cannes, el tren que se para y dice el viajero, el jefe de estación, 6 minutos d'arrêt, 5 minutos de paro, que y entra la Gestapo en el vagón pidiendo la identidad. Sí. Digo, ahora sí que estamos listos. Digo, oye, no es por decirlo, la iniciativa la llevaba yo, ¿eh? Y claro, pues digo, pues vamos al retrete, avioneta tal, y nos ponemos los 3 derechos dentro del... Que crea yo en Dios o no crea en Dios, pero estaba con nosotros ese día, ¿eh? Y digo, cuando lleguen a nosotros ya estamos liados. Entonces toca el pito el jefe para que el tren marchara y los de la Gestapo bajaron del tren y digo, hostia, que respiro. Sí, es una casualidad, ¿eh? Sí, sí. Pues bueno, de ahí hasta Albi me fui a camuflar en una casa de campo, a trabajar normalmente, siempre con el miedo que los gendarmes vinieran a preguntar, si supieran que estaba ahí para cogerme otra vez. Es ahí que conocí a mi mujer. Y nos debíamos coño, qué chica más majita. La iba a ver los domingos. Y voilà. Y de ahí nos casemos.